autoridad, el que tiene el control y el dominio. O sea, el enfoque por donde usted le busque es Cristo. Es la soberanía y la majestad de Dios que está siendo afirmada por el autor a través de lo que él dice allí. Iba a leer otra vez los versículos 1 al 3, pero ya lo hemos leído dos veces, así que no lo voy a leer. Pero en esta visión, su primera visión, en el capítulo 1, donde él ve los 7 candelabros o candeleros, recibe una orden de que escriba todo lo que va a ver y que se lo presente a la iglesia. Ahora, aquí le dice básicamente lo mismo, ¿no? Pero ahora aquí le dice una puerta abierta en los cielos. Tiene esa visión de que ahora ve una puerta que está abierta en los cielos, y en la escritura muchas veces esa puerta abierta en los cielos hace referencia al acceso que Dios nos da para ver algunas cosas que Él quiere revelar a su pueblo. Por ejemplo, el profeta Ezequiel comenzó su profecía diciendo lo mismo. Aconteció en el año 30, Ezequiel 1:1, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Entonces Dios comienza a revelar lo que Él quiere revelar a su pueblo. Y Juan afirma, dice el pasaje, que estaba en el Espíritu. A veces la gente piensa que está en el Espíritu significa es que usted pierde el control de su cuerpo y está ahí, que el Señor haga lo que Él quiera porque yo no siento. No. La Biblia no presenta eso así, de esa manera. Es decir, cuando dice que estaba en el Espíritu, lo que está diciendo es que estaba dirigido y controlado. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No es un trance donde usted está ahí como si estuviera en un nirvana o como si usted estuviera trabado, ¿no? O high, como dicen los muchachos, está ahí trabado. No. Estoy en la presencia de Dios, estoy guiado 100% por el Espíritu Santo de Dios. Lo mismo cuando los profetas escribieron inspirados por Dios, no era que ellos estaban porque Dios los dirigía, no. Eran sus funciones totales, controladas, pero eran dirigidos no para escribir lo que a ellos bien les parecía, sino para escribir lo que Dios quería revelar a su pueblo. ¿Qué es lo que ve Juan? Ya dijimos, dice que vio un trono y vio al que estaba sentado en el trono. Y esta visión de lo que él vio abarca desde el capítulo 1, desde el versículo 1, hasta el versículo 6, nos comienza a dar una descripción de todo lo que él vio. Del versículo, mire lo que dice: al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Es decir, el trono no estaba vacío. Dicen los estudiosos que 46 veces aparece, de las 46 veces que aparece trono en Apocalipsis, de las 61 veces que aparece la palabra trono en el Antiguo Testamento, 46 veces aparece en Apocalipsis. Lo cual es símbolo, ya lo dije, de autoridad y de la majestad de Dios. No es un trono literal, no, es la autoridad que Dios tiene. Déjeme leer 2 visiones de las cuales vemos algo similar en Ezequiel capítulo 1 versículo 26 y Daniel capítulo 7 versículo 9. Miren lo que dice Ezequiel capítulo 1 versículo 26. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas se veía la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. Daniel también habló de una visión parecida y mira lo que dijo Daniel 7:9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, cuyos vestidos eran blancos como la nieve y el pelo de su cabeza como la lana limpia.
su trono como de llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente. Ambas visiones de Ezequiel y Daniel ven a Dios Padre centrado en un trono, gobernando de manera soberana y en majestad. Dice William Henderson, cuando habla del trono, dice: el propósito de la visión es mostrarnos con un bello simbolismo que todas las cosas son gobernadas por el Señor en el trono. Todas las cosas son gobernadas por el Señor en el trono. Y entiéndase, como todas las cosas, aun las cosas que usted y yo consideramos buenas y malas. Todas sus derrotas y todas sus victorias. Todas las cosas. Y esto es el objetivo de lo que nos presenta el salmista, ¿no? El Salmo 96, versículo 10, que dice: decide entre las naciones, Jehová reina, también afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Salmo 91, 99, 1, dice: Jehová afirmará, Jehová reinará, tiemblan los pueblos, Él está sentado sobre querubines, se conmueve la tierra. Hermanos y amigos, desde la perspectiva celestial, Dios reina sobre todo el universo. No es Satanás el que reina, es Dios el que reina. Tampoco es César, si lo ponemos en el trasfondo cultural de los primeros lectores, tampoco es César el que gobierna. El que gobierna es Cristo, el que está sentado en el trono. Él es el que gobierna. Aunque algunas veces usted y yo veamos algunas cosas que parecen que no tienen sentido, no entendemos, o que parece que nadie está en control. No, Él está en control. Y como veremos en el capítulo 6, ¿no? Desde su trono se origina todos los juicios de Dios contra los pecadores y contra los rebeldes. Amigo que estás en Cristo, un día tendrás que presentarte delante del trono de autoridad de Dios para rendir cuentas por tu vida. Y si Cristo no es tu representante, de ahí no vas a salir bien librado. Ahora, la soberanía de Dios no solo se simboliza en que está centrado en el trono o en el trono, sino dónde está localizado ese trono, porque ahí nos dice el pasaje que está en dónde, en el cielo. Y mira algo interesante, el trono de Dios se encuentra en el centro mismo del cielo. Según el versículo 3, miren lo que dice, el versículo 3 está rodeado por un arco iris, dice el versículo 3. En el versículo 6 dice que está rodeado por 4 seres vivientes. Versículo 4 dice que está rodeado por 24 tronos sobre los cuales se sientan 24 ancianos. En el capítulo 5, que estudiaremos más adelante, versículo 11, dice que está rodeado por muchos ángeles. Y en el capítulo 5, versículo 13, que también estudiaremos más adelante, dice que está rodeado por todo lo creado. Todo está rodeado por el trono de Dios que está en el cielo. Esto subraya, mi hermano, o enfatiza la centralidad. No es el sol, es Cristo. Dice Henderson que el trono se encuentra en el punto céntrico del universo, no físicamente, sino espiritualmente. Aquí el verdadero fundamento no es la astronomía. El universo bíblico no es geocéntrico, es decir, centrado en la tierra, ni heliocéntrico, centrado en el sol, sino que es coelocéntrico o teocéntrico, es decir, centrado en el cielo.
A veces la gente dice, ay, sí que el universo, que el sol. Bueno, pues de pronto en la parte física lo podremos entender de esa manera. Pero en realidad está centrado es en Dios. Por Él y para Él son todas las cosas. Y esto revela una verdad, mi hermano, absoluta. Es decir, que no hay otra verdad por encima de esto. Nuestro Dios es soberano sobre todo el universo y su trono gobierna todas las cosas. Y todas las cosas, una vez más lo digo, incluye tus pruebas, tus tribulaciones, tus tristezas, tus alegrías y tus victorias, todo. Esa es la centralidad del Evangelio. Estos creyentes que estaban escuchando esta carta, estaban viviéndose en momentos de estragos, porque el imperio romano tenía cierto poderío, tenía persecución sobre ellos, ellos eran, no sé, víctimas de persecución porque el Estado se oponía a ellos. Quizás algunos de ustedes no hemos sentido lo que es una oposición del Estado, pero estos hermanos, el Estado los perseguía. O de pronto quizás nosotros los hispanos en algún cierto modo nos podemos identificar un poco cuando a veces somos perseguidos por nuestra situación de documentos, ¿no? Que mucha gente no quiere ir a la policía porque le da miedo ir a la policía porque se llegan a preguntar por sus documentos. Pues nuestros hermanos eran perseguidos no por documentos, sino por su fe. Y Juan recibe esta visión y se las entrega a ellos. Y note que no les está diciendo como lo que nosotros queremos que nos diga la gente cuando estamos pasando por dificultades. No te preocupes, ya va a pasar. No, Él no les está diciendo ya va a pasar. Lo que les está diciendo es, mire, les voy a recordar, ustedes sirven a un Dios poderoso que está en su trono y tiene autoridad por encima del César. ¿Qué mejor manera de levantar el ánimo? Nosotros queremos que nos levanten el ánimo diciéndonos que todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Hasta una canción hay, ¿no? Everything will be alright. Hasta una canción hay de eso. Todo va a estar bien. No te preocupes, todo va a estar bien. Nosotros queremos ser el centro de todo. O sea que cuando lleguemos nos pongan así, nos mimen, no hagan esto. Todo lo queremos bonito. Esta iglesia perseguida, Dios le dice, no se preocupen, aunque lo estén persiguiendo, yo estoy en el trono. ¿Qué manera de levantar el ánimo? Se parece a nosotros. Él está en su trono. Él los va a sostener en cualquiera que sea la dificultad. Yo hablaba con mi hija mayor que me llamó. Y hablábamos un poco de eso y le dije, usted tiene que mantenerse firme, porque es que el hecho de que creamos en Dios no significa que todo es color de rosa. Y le dije, Daniel tuvo que pasar por el foso de los leones. ¿Era Daniel un creyente desanimado? ¿Era un creyente que le daba pereza orar a Daniel? Dice la Biblia 3 veces al día oraba, y no está hablando de que oraba al desayuno, al almuerzo y a la comida. No. Habla de que tenía 3 tiempos de periodos de oración en la presencia de Dios y tuvo que pasar por el foso. Sus amigos tuvieron que pasar por el horno de fuego. Y yo le decía a la muchacha mía, mira el Salmo 23, ahí dice, Jehová es mi pastor, no me faltará, aunque ande en valles. Dice, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿De dónde hemos sacado de que todo tiene que ser color de rosa? Y Dios le dice a sus hermanos, en los momentos de dificultad, yo los voy a sostener. Y mis hermanos, miren lo que le voy a decir, vivir o seguir a Cristo de una manera fiel en este mundo solo es posible cuando tú y yo tenemos una visión clara del Dios que servimos. No el Dios que hemos creado en la mente. David Plant
De hecho, nosotros lo publicamos en la congregación hace un día. Dijo que estamos en un serio peligro de que hemos convertido al Dios de la Biblia en un Dios imaginario. Tenemos un Jesús imaginario. El que nos hemos imaginado. El Jesús que me entiende, el Jesús esto, el Jesús esto, el Jesús esto. No, 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 no. Él tiene sus cosas claras. Y cuando yo pensaba en esto, vino a mi mente este ejemplo. Moisés. ¿Qué tiene que ver Moisés en esto, pastor? Interesante. Yo pensaba en esto porque yo decía, es que Dios entiende. No, no, Dios no entiende. Y no es porque Dios tenga falta de entendimiento, sino porque lo que Él pide, nosotros lo pide. Dios le dijo a Moisés que Moisés iba a entrar al pueblo a la tierra prometida. Hoy va muy bonito. Pero Moisés, cuando Dios le dijo por segunda vez, ve a la peña, y cuando se adelante la peña, háblale a la peña. Habla. Ya le habías golpeado, solo habla y la peña va a botar agua. Pero ¿qué hizo Moisés? Le dio un garrotazo. La pregunta es, ¿por qué le dio un garrotazo? ¿Dios entiende? No, es que Dios tiene que entender que Moisés en ese momento tenía una presión del pueblo, porque el pueblo lo estaba presionando, que no sé qué, no sé cuántos, y que por eso le pegó. Ah, listo, sí, Moisés, yo te entiendo. No, no te entiendo, Moisés. Yo te dije, habla. Y no entró. Pataleó, lloró. Dios, por favor, Dios y Dios y Dios y Dios. Y Dios le dijo, lo siento, lo llevó, le dijo, mírala. Y fue lo último que vio. Hermano, perdóneme si le estoy desbaratando el Dios Biblia, el Dios que usted tiene en su mentecita, bonita, que usted ha creado, pero Él no entiende. Él pide y el pueblo sirve. Nos guste o no nos guste, lo entendamos o no lo entendamos. Entonces, para poderle vivir a Dios fielmente aquí en la tierra, tenemos que tener clara el Dios que servimos de la Escritura. Al Dios que servimos de la Escritura. Por eso le digo, hay que estudiar la palabra para querer conocer a Dios, no para poder fundamentar lo que yo quiero y creo, lo que a mí me guste. Hermanos, seguir a Cristo, escúcheme con atención, seguir a Cristo en la hora de la prueba solo es posible si conoces a Dios. Si conoces que Dios va a utilizar las pruebas y las aflicciones en tu vida de manera perfecta para cumplir su voluntad en tu vida, no mi voluntad. Lo digo una vez más. Seguir a Cristo en los momentos de la prueba solamente es posible si usted y yo conocemos a Dios. Sabiendo que mis pruebas, mis dificultades, llámese como se llame esa dificultad, Dios las va a obrar de forma perfecta para cumplir su voluntad o su propósito en mi vida. No hay más. Hermano, el día que nosotros entendamos eso, ese día dejaremos de estarnos quejando por las dificultades que estamos pasando. Y le diremos, Señor, he aquí, Señor, sigo adelante. Y estos hermanos en momentos de aflicción, Dios le dice, hay un trono. Dice, hay un trono en el cielo y uno que está sentado en ese trono. Creo que eso lo estudiamos en Hebreos 1:8, ¿recuerda? Lo leo para ustedes. Dice, mas del Hijo dijo, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Es decir, que no tiene un límite. No tiene un periodo de gobierno como tenemos nosotros aquí, por lo menos Estados Unidos, 4 años. Los mexicanos tienen 6 años. Creo que normalmente los países, un país normal, pues tiene 4 años. Ya los dictadores, pues hasta que
mejor dicho, ni la muerte, porque luego dejan al sucesor y eso sigue ahí hasta quién sabe. El reino de Dios es eterno y nadie se lo puede arrebatar. Entonces, hermanos, ese cielo representa la soberanía de Dios, su autoridad y su soberanía. Entonces, yo no sé lo que venga para este año, para su vida, para mi vida o para la congregación local. Pero lo que yo sí sé es que lo que pasa en este mundo no puede llevar a que mi fe decaiga. No puede llevar a que mi perspectiva sobre Dios cambie. Por eso es que Dios quiere que cada día nuestra mirada, Hebreos lo dice, pongamos nuestra mirada en su trono. La Biblia dice que los cristianos vivimos por fe, no por vista. Y lo dije una vez, un día, y lo vuelvo a decir hoy. Esa fe no es una fe ciega, no, es una fe fundamentada en conocimiento. Es una confianza fundamentada en conocimiento. Usted no confía en usted no puede confiar en lo que no sabe, ni en lo que no ve. Usted confía en lo que sabe, en lo que ve. Ahora, Juan no solo habla de la soberanía de Dios, sino que también habla de la majestad de Dios, versículo 3. Y es lo que dice: y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedras de ásped y de cornalina, y también alrededor del trono un arco iris semejante a un aspecto semejante aspecto a la esmeralda. Ahora, yo creo que usted note algo interesante. En ningún momento el apóstol Juan nos da una descripción física de Dios. No describió nada que pueda convertirse en una imagen. No lo describió en términos humanos, sino que describió ¿qué? Su esplendor y su majestad. Dijo un comentarista, Dennis Johnson: a través de los ojos de Juan no vemos ninguna característica, sino color y textura. Ahora, la pregunta es: ¿por qué el apóstol Juan lo describió de esa manera? ¿Por qué? Una razón muy simple, y yo el domingo hablaba un poco de ello. Y es para evitar que nosotros los seres humanos pudiéramos crear una imagen de esa descripción. Juan Calvino dijo algo interesante. Él dijo: el corazón humano es una fábrica de ídolos. ¿Recuerda la culebra de bronce? ¿O la serpiente de bronce? La convirtieron en ídolo. Hoy a María se ha convertido en ídolo. Cualquier santo se convierte en ídolo. Cualquier persona, cualquier futbolista lo convertimos en ídolo. Perdóneme, no lo vayan a tomar. No, mejor tomo agua. Mejor tomo agua y sigamos aquí porque es que casi. Vamos mejor a Deuteronomio capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, mejor. Nosotros hacemos ídolos de cualquier cosa. Deuteronomio capítulo 4, versículo 15. Moisés advirtió lo mismo. Mira lo que dice: guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura vistes el día que Jehová habló con vosotros de en medio del juego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, esfinge de varón o hembra.
Más claro no se puede. Porque Roma sostiene eso, pues ya eso es otra historia. Y dice Joel Beeke, un comentarista de teología sistemática, él dice que lo más probable es que Juan no pudo describir al que estaba sentado en el trono simplemente porque el que estaba sentado en el trono era demasiado glorioso para ser descrito. Era demasiado glorioso para ser descrito, hermano. El Dios soberano es infinitamente glorioso que no se puede describir en palabras humanas. Mire, lo más cercano que yo he estado a no poder describir algo fue hace muchos años. Yo estaba solterito y a la orden. Y yo me acerqué un día a mi papá y le dije a mi papá, le pregunté, oiga, papá, ¿qué se siente ser padre? Y él me dijo, difícil de describir, cuando tenga hijos va a entender. Cuando nació mi primera hija, nosotros teníamos unos compañeros que por una hora no nacieron el mismo día. La hija de ellos nació a las 11 de la noche y la hija de nosotros nació a la 1 de la mañana por 2 horas. Nació a la 1 de la mañana. Pero entonces estábamos en el mismo hospital, ellos estaban en un cuarto, estábamos en otro cuarto. Y ahora él fue el que me preguntó a mí, me dijo, Dixon, ¿y ahora qué se siente ser padre? Y yo le dije, no sé, no sabo describirlo. No se puede describir. Y cualquiera de los que son padres aquí, si usted le pregunta, descríbalo. No sé, es algo que es difícil de describir, el sentimiento o la situación. No hay palabras para describir a esa criatura cuando usted la tiene en sus brazos por primera vez. No hay palabras para describir eso. Y es lo mismo que le pasa aquí a Juan. No hay palabras para describir a la grandeza de Dios. Y lo único que atina a él es compararlo con las piedras preciosas. Richard Phillips, un comentarista de Apocalipsis, dice que Apocalipsis 4 nos presenta a Dios mismo en la radiante gloria de su entronado ser. Esta visión del esplendor divino es probablemente lo más cercano que estaremos de ese lado del cielo, de ver la majestad de Dios con nuestros ojos. Y la Biblia muchas veces describe a la majestad de Dios en términos de luz. Mire lo que dice el Salmo 18, versículo 12. Por el resplendor de su presencia, sus nubes pasaron granizo y carbones ardientes. Salmo 104, versículo 2. Él se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina. Y ahora mire lo que dice el apóstol el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6, 16. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. En Juan 1.5, 1 Juan 1.5, ¿qué dice el autor allí? Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y sin entrar en tanta descripción de lo que es el jaspe o la cornolina, simplemente es una piedra. El jaspe es una piedra que se describe como diáfana, o sea, clara, traslucida, que es capaz de reflejar luz. Es una de las características de esto. Y la cornalina, pues básicamente lo mismo, viene del sardio
una piedra que era producida en Sardis. Y esas dos piedras, tanto el jaspe como la cornalina, eran parte del pectoral que usaba el sacerdote en el chaleco ese que se pone aquí en el pecho. Pero dicen los estudiosos que esas piedras eran asociadas, primero el jaspe, con la majestad, con la santidad, la pureza y la transparencia de Dios, y la cornalina por su color rojizo, como la ira y el juicio de Dios. Ahora, el punto aquí no es tratar de perdernos en tratar de entender qué es cada una de esas piedras y qué color representa el arco iris, y son los 7 colores de aquí, que para aquí, para allá. Creo que si nos ponemos ahí estamos perdiendo el enfoque. Creo que la perspectiva, lo que quiere presentar el autor aquí está simbolizando a través de estas piedras la majestad de Dios. Y note que, como dice Richard Phillips, que Juan es cuidadoso de no tratar de describir a aquel sentado en el trono, en el cielo, con alguna forma humana. Ya lo dijimos, nosotros tendemos a idolatrar todo. Por el contrario, dice él, Dios es descrito como la brillantez de la luz reflejada por piedras preciosas. Dije, el lenguaje finito de esta esfera terrenal es incompetente para definir y describir la realidad infinita que Juan vio delante de él. Sin embargo, usa las similitudes terrenales para describir lo que ve, entendiendo siempre que la realidad celestial sobrepasa por mucho los símbolos terrenales. Lo único que Juan puede hacer es describir la belleza y la majestad de Dios. Estas piedras preciosas que quizás tienen un gran valor. Bueno, el gran valor de Dios, la belleza de Dios, la gloria de Dios, reflejadas allí. Y esto es algo que el profeta Ezequiel también vio. Lo iba a leer, pero creo que no lo voy a leer. Bueno, son 2 versículos, vamos a leerlos. Ezequiel capítulo 1, versículo 26, 27 y 28. Mire lo que dice, leo rápido para ustedes. Y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se veía la figura de un trono que parecía piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía hombre sentado sobre él. Y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor. Desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo, vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor, como parece el arco iris que está en las nubes en el día que llueve. Así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión semejante de la gloria de Jehová. Y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que me hablaba. Lo mismo le ocurrió a Juan. Fue la única forma que trataron de poder describir. No creo que cuando uno ve el arco iris dice, oh, qué bonito. Ahora, hermanos, ¿cuál debe ser el impacto de esta visión para esas iglesias y para nosotros? Bueno, imagínense por un momento a estas 7 iglesias. A la iglesia de Éfeso luchando contra su propio pecado, la iglesia de Esmirna enfrentando acusaciones, algunos estaban yendo a la cárcel, la iglesia de Pérgamo sufriendo por la muerte de algunos de sus miembros, la iglesia de Tiatira combatiendo contra falsas enseñanzas y contra la mundanalidad, y luego la iglesia de la Odisea que había cerrado la puerta. Se terminó el capítulo 3 hablando de que habían cerrado la puerta y Dios hacía una invitación para entrar. Y ahora aquí comienza la visión hablando de una puerta abierta. Para Dios traer gozo y traer consuelo a esta congregación. Hermanos, era para recordarle a estos hermanos que no estaban solos. Que la situación no estaba controlada ni por el César ni por Satanás, sino por Dios, quien es el que gobierna sobre todo.
Recuerde que el propósito de Apocalipsis, y quizás mucha gente ve Apocalipsis como, bueno, sí, lo que va a pasar en el futuro y están asustados no, no, no. Recuerde que los primeros lectores tenía que haber un propósito para ellos leer todo esto. Y el propósito era consolarlos, fortalecerlos en tiempo de aflicción. Es el mismo propósito para usted y para mí. No es para que usted se asuste, sino para fortalecerlo a usted, para fortalecerme a mí en los tiempos de aflicción que usted y yo estemos pasando. Así no se comparen en nada a lo que estaban pasando sus hermanos. Leo una cita más de Richard Phillips. Él escribió: Apocalipsis es un libro para nuestros tiempos, particularmente porque en el siglo XXI evidencia una oposición expansiva prácticamente mundial al cristianismo bíblico. Cuando decimos cristianismo bíblico es al cristianismo relacionado con la escritura, ¿no? Porque hoy ya la gente tiene su propio cristianismo. Sigue diciendo, con opresión, con opresión violenta en Oriente y supresión judicial en Occidente. Apocalipsis es el libro diseñado por el Cristo soberano para transmitir fortaleza, perseverancia y victoria espiritual, agrego yo, a su iglesia. Esas iglesias de Asia Menor estaban tambaleando, estaban tropezando por las luchas que estaban experimentando. Y Dios no les dice, no se preocupen, todo va a estar bien. Dios les dice, no se preocupen, yo estoy en control. Yo voy a obtener la victoria. Y si la victoria es mía, también es de ustedes. Entonces el consuelo para el cristiano no se encuentra en que las cosas cambien. Hermano, usted no, su consuelo no está, bueno, esperemos que mañana sea mejor. No, no, no. Mi consuelo está en que tengo un Dios soberano y Él reina sobre todo el universo. Y aunque las cosas no cambien mañana, Él sigue estando en su trono de gracia. Él sigue fortaleciendo. Esta verdad trajo refugio al apóstol Juan. ¿Dónde estaba el apóstol Juan cuando escribió esto? En una playa, en una hamaca, mientras tomaba una piña colada y alguien la andaba venteando. Estaba preso en la isla de Patmos. Y le dije al principio que esa isla era una isla diseñada para doblarle las emociones y los sentimientos a las personas. No era un paraíso fiscal, dirían en nuestros tiempos. No, hermano. No podemos ignorar la soberanía de Dios. No podemos ignorar la soberanía de Dios. Y voy a hacer unas cosas aquí más. Hermano, la soberanía, voy a brincarme unos versículos a los hermanos, que yo sé que tienen unos versículos allá, pero... Hermano, la soberanía de Dios no solo es una doctrina para ser entendida, sino una verdad para ser vivida. La soberanía de Dios no es una doctrina para ser entendida únicamente, sino que es una doctrina para ser vivida. Saber que Dios es soberano, saber que Dios reina sobre todas las cosas, trae paz, trae consuelo, trae fortaleza a nuestra vida como cristianos y como iglesia. Miren lo que dice Daniel 4:35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Hermanos, si hay una verdad en la escritura que tú y yo tenemos que aceptar, que tenemos que amar, que tenemos que enseñar y que tenemos que creer, en la soberanía de nuestro Dios. Dios tiene el control absolutamente de todo. No hay ningún gobernante y no hay nadie que le diga a Dios qué hace. No hay nadie. Mire cómo terminó el apóstol Pablo. Romanos 11, después de haber dado una disertación tremenda sobre la elección de Dios. Mire cómo termina Romanos 11:33. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y de la ciencia de Dios.
Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Por qué? Pregunta él. ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como iglesia debemos entender esta verdad y debemos descansar en esa verdad. Termino con las palabras de Arthur Pink. Si creemos las declaraciones claras y positivas de la Biblia, no hay lugar para la duda. No hay lugar para la duda. Ellas afirman una y otra vez que Dios se sienta en el trono del universo, que el cetro está en su mano y que Él lo dirige todo según el consejo de su voluntad. ¿Por qué temer, iglesia? Vamos a orar. Padre, quizás nosotros no estamos en las mismas circunstancias que estaban estos hermanos. Quizás no estamos sufriendo ese tipo de persecución. Señor, pero sí tenemos otro tipo de problemas. Personales, familiares, laborales. Señor, pero ayúdanos a saber que tú estás en tu trono. Señor, que nuestro consuelo no esté en un cambio humano, sino que esté en recordar que tú estás en tu trono de autoridad, que tu majestad se manifiesta de manera poderosa sobre el mundo y sobre tu pueblo. Padre, gracias. Permite que estas palabras puedan confortar a nuestros hermanos que están pasando por situaciones difíciles, pero que también estas palabras puedan traer a los pecadores a ti, rendidos, pidiendo perdón y arrepentimiento. Señor, para que ellos también puedan disfrutar de la paz y la tranquilidad que tú das en medio de las dificultades. Señor, porque aunque andemos en sombras, en desiertos, Señor, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu callado nos dan aliento, nos dan fortaleza. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.